Luis Sencillo es una gran figura del humanismo y personaje paradigmático como ser humano y como hombre de ciencia. Creador de la estructura y método de psicoanálisis antropológico, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca se complace en ofrecer esta aproximación a su gran aporte a la psicología. Doctor Javier Sedano Pérez, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. El doctor Manuel Becerro, que es el director de investigación del Instituto Psicoanalítico. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario sobre la teoría de Luis Sencillo. Cordiales saludos a todos los amigos conectados desde España y a los que nos ven en directo o en diferido desde Japón, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Suiza, un saludo muy especial, Estados Unidos, México, Ecuador y los amigos chilenos de Natalie Cristel, y a los de Uruguay y Argentina. Y nuestro agradecimiento profundo a Luis Sastre, que se encuentra en el Centro de Control y Realización de Salamanca. Tiene la palabra el doctor Manuel Becerro Cerecera. La situación concreta es la sesión psicoanalítica, en la que el terapeuta es el elemento real ineludible actuando con una contratransferencia de proximidad. La transferencia se contrapone con la contratransferencia, que es el flujo que va del terapeuta al paciente, la contratransferencia. Y la transferencia, confianza que el paciente deposita en el terapeuta. La consulta debe ser un lugar neutro, funcional, sobrio y estético. Es preferible el desorden que recuerde el de un estudio o un taller que el lujo excesivo que tiene un cierto carácter de agresión para el paciente. Esto es para que se sienta a gusto el paciente en la terapia y el ambiente físico externo le ayude a recuperar todos esos elementos y se encuentre tranquilo a la hora de hablar con el terapeuta. Es también preferible que el paciente ignore las particularidades de la vida concreta del terapeuta para que eso no interfiera y produzca en él una serie de resistencias que se pueden llegar a generar, sino que la confianza esa sea bastante, digamos, neutra, en el sentido de que vea al terapeuta solamente como un elemento que le va a solucionar sus problemas, sin entrar en otro tipo de apreciaciones sobre el terapeuta. Esas condiciones serían las óptimas a la hora de realizar una terapia. El discurso analítico es monólogo del paciente. Quiere decir que el paciente es el que tiene que hablar y no es un diálogo con el terapeuta, sino que es el propio paciente el que instaura el monólogo. La actitud del terapeuta debe ser receptiva, recibir todo eso que el paciente le está contando. Y es preferible la pasividad ortodoxa para garantizar la regla fundamental de la libre asociación. Esto lo llevan a cabo los freudianos de una manera tremendamente estricta, mientras que Ferenczi, que es otro psicoanalista, decía que no, que había que catalizar y no estar tan pasivamente con el paciente. Yo creo que en el medio está la virtud, ni ser freudiano en esos extremos de no hablar nada, ni a lo mejor hablar demasiado. Pero en todo caso, no se tiene que perder nunca que la función del terapeuta es escuchar lo que el paciente le está diciendo, porque es el propio paciente el que está elaborando su discurso y las señalizaciones y las atenciones que el terapeuta tenga son también importantes, pero es el paciente el que tiene que elaborar y exponer su discurso. Al comenzar pueden formularse las 5 preguntas de Adler, que cuál es su principal preocupación, cuál es su temor, cuál es el primer recuerdo que usted tiene, cuál es el sueño más frecuente que se produce en su vida, y lo más importante que hacía Adler, cuando Adler iba y daba conferencias por Alemania y por distintos sitios del mundo, se le acercaba mucha gente después de la conferencia para que le contara sus problemas. Y el propio hombre no daba abasto para atender tanta gente que le solicitaba después de sus conferencias su ayuda. Entonces él elaboró estas 5 preguntas y fundamentalmente lo que quería decirle, ¿qué le pasa a usted? Me pasa esto.
tengo tal problema. ¿Y a qué cree usted que es debido? Pues a tal cosa. ¿Y qué haría usted si no tuviese ese problema? Ah, pues si no tuviese yo ese problema, sería feliz, haría esta cosa, haría la otra. Pues al final le decía, bueno, pues hágalo, hágalo. Y de esa manera tan rápida, con estas 5 preguntas, solucionaba algunos problemas que no muy importantes, claro, porque si fuera así, pues todo el mundo se hubiera ya solucionado. Pero bueno, es una manera muy fácil y muy práctica de muchas veces lo que decía Parménides, cuando aquello que decía que no se podía recorrer, la tortuga no podía recorrer el espacio porque tenía que recorrer primero la mitad y luego la otra mitad y entonces decía, nunca se mueve la tortuga. Y al final se decía Parménides que el movimiento se demuestra andando. Luego, haga usted lo que tenga que hacer y olvídese. Es una manera muy rápida y muy práctica de decir que muchas veces nos inhibimos cuando en realidad tenemos que hacer lo que debamos hacer. Sin ninguna cortapisa interior. Amenazando el proceso, el terapeuta puede activar la comunicación indicando áreas o niveles de contenido que pueden ser de interés. Por ejemplo, los recuerdos de la infancia, los estados afectivos, cómo está su afectividad, qué sueña, qué fantasías tiene, y sobre todo las imágenes eidéticas, que son esos flashes que de repente vienen a nosotros en cualquier momento de nuestra vida o de nuestro día, que son como, bueno, es un poco lo que ocurría también con los llamados malos pensamientos que algunos moralistas censuraban. Los malos pensamientos. Esos malos pensamientos son imágenes que vienen a la mente durante la vigilia y que en muchas ocasiones el paciente o el hombre no puede controlar y le vienen absolutamente, con lo cual, claro, eso crearon muchas veces unos conflictos tremendos. Los moralistas. Cuando decían que los malos pensamientos, no, por Dios, un pensamiento viene solo y no es responsable la persona de tener ese mal pensamiento. Entonces, claro, la moral es desinformada, han confundido los términos. Entonces, pero sin embargo, esas imágenes eidéticas son muy importantes porque dicen mucho de las influencias que el inconsciente tiene en ese momento sobre la situación del paciente. Las fantasías que pueda tener el paciente, los deseos, los temores y los proyectos y las situaciones. Lo que decía Alder, ¿qué haría usted si no tuviera esto? Bueno, pues muchas veces nos está cortando la vida, muchas cosas no podemos hacer porque nos las prohibimos por nuestra situación. Bueno, pues eso es lo que hay que analizar también. Y siempre es practicar siempre la libre asociación, que el paciente diga lo que él quiera decir y se explaye y canalice y drene todo lo que le provoca y todo lo que le está produciendo interiormente, le está afectando a su vida. Bueno, y el principio de concreción dice que lo concreto se cura con lo concreto. Es decir, estamos trabajando fundamentalmente con lo inconsciente, pero lo inconsciente no es racional, es íntegramente irracional. Es entitativamente pulsional, vegetativo, energético. Vive de presencias reales, de positividad efectiva. Esto quiere decir que ni le afecta, ni actúa, ni reacciona ante lo supuesto, lo hipotético, lo abstracto o lo ideal. Por eso no capta ni le motiva la negación, ni la formulación negativa de órdenes morales. No hagas esto, no fumes, no bebas. No le afecta en absoluto la negación a lo inconsciente. En palabras de Freud, en lo inconsciente no existe la negación, la duda o el grado de certeza. Lo inconsciente es impermeable a los conceptos y solo se deja afectar por presencias. De ahí que la evocación concreta sea mucho más eficaz que la palabra abstracta. Y el principio de territorialidad. ¿Quieres comentarlo, Manuel? Bueno, no sé si se me oye bien ahora. Sí. Sí. Afecta a 4 tipos de realidades: la residencia, campos, distancias y posición. La residencia es el territorio propio del paciente que constela o que atrapa un conjunto de fuerzas emocionales, libidinales, significacionales y casi mágicas de autoidentificación.
Los campos son los campos reales, simbólicos, imaginarios, lógicos, semánticos y afectivos, dotados de significatividad. La significatividad es lo que realmente produce cada situación, cada elemento. Cuando una persona dice tú significas mucho para mí, pues esa persona realmente tiene una afectividad proyectada mutuamente en esa persona. La significación es muy importante en psicoterapia. La distancia configura los matices de la relación transferencial, con incidencia en las emociones, asociaciones y simbolización. La distancia en la transferencia es absolutamente fundamental, porque si no hay transferencia no hay terapia. Para que haya terapia tiene que haber transferencia. El paciente tiene que depositar en el terapeuta todo eso que le preocupa y todo eso que le está produciendo el bloqueo emocional. La posición, tendido en el diván, es una posición de cúbito supino para contribuir a que bajen las defensas y que se entregue consigo mismo y se enfrente con su realidad propia y secreta. De otra manera no sería tan, no estaría tan fácilmente accesible a su inconsciente. Es curioso, estoy pensando ahora que realmente, bueno, y está por ahí mi amigo Víctor Rinaldo, que quiero saludarle, porque pone Víctor y seguramente es el doctor Víctor Rinaldo. Buenos días, Víctor, y también a Juan desde Valladolid. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo era que, curiosamente, los riñones funcionan mucho más en decúbito supino cuando uno está tumbado que cuando uno está de pie. Y curiosamente también ocurre lo mismo con el análisis, con nuestras vivencias cuando estamos tumbados y nuestra mente está relajada y de repente tenemos más capacidad de acceder a nuestra memoria y a nuestro interior. Con lo cual esa posición es fundamental para que se produzca una abreacción, que la abreacción es que salga todo lo que uno tiene dentro para que pueda ser elaborado por él mismo. En conexión con el terapeuta. Entonces se trabaja la imagen y no el esquema corporal. Es decir, que lo importante es lo que uno imagine y lo que uno diga, el discurso que el paciente tenga. Con esta cuestión que planteamos ahora de la constelación semicopráxica de la palabra, queremos responder a la pregunta, ¿por qué cura la palabra? ¿Por qué solamente con la palabra un paciente puede curarse? Con la palabra, nada más. Bueno, pues porque las palabras constelan en torno a sí un conjunto de realidades que tienen una aplicación práctica en la vida del paciente. Las palabras se refieren a sistemas totalizadores, es decir, la cosmovisión, el mundo interno, la manera de interpretar la realidad que tiene el paciente. Los modelos conceptuales, pero a través de las palabras también se vehiculan los impulsos. Las cadenas semánticas son verdaderamente la esencia del lenguaje. Cada persona dice las cosas de una determinada forma. A través de la palabra nos referimos también a los símbolos y a los mitos, a los campos de significación, las intenciones prácticas, los usos sociales, las emociones y actitudes. Es decir, que en esa constelación semicopráxica de la palabra vemos que a través de la palabra se moviliza la totalidad de la personalidad. Si esto es así, y es precisamente la personalidad lo que está desestructurado, a través de la palabra se puede reestructurar. Estos son algunos de los libros de Sencillo. Os lo enviamos con los apuntes.